Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. En esta tarde nublada de la ciudad de Medellín, que se ve espectacular a través de las ventanas que tenemos, que ustedes no logran ver, pero que vemos al fondo, un momento muy bonito porque amenaza lluvia y es muy importante que llueva para que los embalses, en el lugar de origen donde están los embalses, vuelva a subir el agua que tanta falta hace en nuestro territorio. Una invitada que rompe el ciclo de conversatorios que hemos venido teniendo. Vamos a dedicarnos hoy a la cultura con Lucrecia Piedrahita Orrego, arquitecta bolivariana, a quien le damos un cordial saludo. Muchísimas gracias, Antonio. Feliz de estar con tu auditorio y compartir todo lo que podamos entregar alrededor del arte, la cultura, la educación. Lucrecia, usted es antioqueña. Sí. De familia que, por lo que he conocido, ninguno se dedica a la cultura. Eran empresarios, ganaderos, textileros. Sí. ¿Usted cómo llega allá? ¿Fue a través de la arquitectura? No, vengo de una familia, como tú lo dices, de empresarios, de ganaderos. Mi papá un ganadero muy importante, mis tíos textileros, pero siempre en la familia un gusto por la lectura, por la historia, desde los abuelos, y luego pues estar en un colegio como es la enseñanza. La enseñanza es un colegio que nos hace muchísimo énfasis en el valor del arte, de la cultura, pero sobre todo en un sentido ampliado de humanidad. Por ahí entro yo y entro a estudiar música estando pequeña, luego voy cantando en el coro de la Tomás Luis de Victoria, estudiando piano y luego pues me voy, antes de estudiar arquitectura, me voy a Florencia y allí estudio museología, crítica de arte en la universidad. ¿Te graduaste primero como en museología que en la carrera de arquitectura? Sí. Cuente esa historia tan apasionante. Debe haber sido magnífico en Florencia, sí, ¿no? Sí. Te digo, Florencia la tenía muy referenciada por los viajes de mi mamá y mi papá y por el colegio. Ligia Velázquez, a quien siempre le rindo honores en las entrevistas, la profesora que yo creo que formó muchísima gente en la enseñanza. Entonces, Florencia era un sueño mío. Y cuando termino, pues me voy a estudiar allí. Florencia es la capital del Renacimiento, Florencia es la ciudad que se considera un museo al aperto, es decir, un museo para todos. Florencia es una ciudad cosmopolita donde tú vives el arte desde las buenas maneras para la mesa, para la moda, una ciudad donde van miles de jóvenes a estudiar cada año. Entonces estar allí me permitió tener profesores muy importantes, como por ejemplo Ornella Casazza, Umberto Baldini, que son, digamos, esas puntas del restauro en Firenze, que tuvieron la posibilidad de restaurar, por ejemplo, obras La Venus del Botticelli y La Primavera, cuando se puso esa bomba en el 91, 92 en Florencia. Tuve críticos de arte muy importantes y bueno, pues allí yo diría que empezó ese esfuerzo que todos los días hago, que es educar mi retina, trabajar porque mi mirada sea cada vez más consciente, más selectiva, pero sobre todo, Antonio, con el gusto que me da de enseñar a ver. Heinrich Böll, el historiador de arte alemán, decía: ver es algo que debe ser aprendido, y en eso pues yo me considero que puedo, con toda el cariño y la delicadeza que implica no ser, digamos, exagerados en lo que puedo argumentar. He formado muchos estudiantes, de profesora en EAFIT, profesora en UPB. Pero no nos vamos todavía para esos líderes. Okay. Te voy a aclarar que cuando tú hablas de entrevista, yo no hablo de entrevista, yo utilizo el término es de conversatorio. Me encanta. Porque el conversatorio es el que permite que las ideas y fluyan, claro, sin tropiezo y no sintiéndose en la otra parte que estuviera como fusilado. Qué no, lindo. Esto es lo que hacemos, es conversar. Sí, me encanta. Lucrecia, pero volvamos a Florencia, quedémonos allá. ¿Cuánto estuviste? Yo estuve 3 años, en un tiempo absolutamente importante para mi vida, porque estaba pues muy jovencita.
Y esto me formó muchísimo, y cuando llegué de Florencia, a los pocos meses recibí la primera oferta para mi vida profesional, y fue que el alcalde y el gobernador en su momento me ofrecieron la dirección del Museo de Antioquia. 25 años, a los 25 años dirigir el Museo de Antioquia, pues era la primera directora en el país tan joven. Allí pues pude trabajar con la comunidad, con los docentes, cogimos los contenidos de las obras del museo y se llevaron a los contenidos de las escuelas y colegios públicos. Me acuerdo que escribí una cartilla que era para aprender a leer la obra de arte. Devolvimos el museo a la ciudad, eso fue absolutamente bonito. Y ¿te tocó la entrega de las obras del maestro Botero? El maestro, iniciamos ahí ese proceso. Cuando yo entro, lo primero que digo es, hay que traer al maestro Fernando Botero. En ese momento el maestro llevaba 13 años sin visitar Medellín, porque él estaba sentido, porque sentía cierto distanciamiento del sector público y privado con el museo. Entonces el maestro, pues yo dije, vengan, denme una carta y yo me voy a Firenze. Estuve en su casa en Pietrasanta. Luego salíamos a cenar a Forte dei Marmi, ahí compartí con él y con Sofía y con la hija de Sofía, Bari, y bueno, él se quedó muy impactado como esta persona tan joven dirigiendo el museo. Estudió acá en la ciudad, porque la ciudad amada de Fernando Botero sin duda es Firenze, y que se había instalado además en un establo. Ellos me hacían todo el recorrido, cuando me hospedaron era mostrar un establo que ellos habían transformado como su casa, en un gusto increíble. Y ahí le digo, maestro, ¿por qué no vienes a Medellín? Te queremos hacer un homenaje. Y ahí es cuando la alcaldía compra el pájaro y él dona la Venus reclinada y el torso masculino, es decir, el conjunto de obras que hay en San Antonio. Y seguimos trabajando fuertemente por el museo, y luego cumplía el museo 115 años, y me dijo, Lucrecia, no puedo ir, pero estoy muy contento con la respuesta del sector público y privado, y quiero donar parte de mi obra y otra parte en dinero para buscar unas condiciones museográficas mejores. Ahí comenzamos a trabajar, ahí se genera ese primer momento de la donación, sin duda. Está en actas, y con una junta supremamente valiosa. Yo tenía en mi junta a la doctora Beatriz Restrepo Gallego, esa mujer tan importante para la educación, y ahí comenzamos. Y ¿Quién era el alcalde? El alcalde era Luis Alfredo Ramos. Y después entró Juan Gómez al final. Sí, y luego el doctor Juan Gómez. Y bueno, el maestro Botero me decía, es que tú le devolviste el glamour al Museo de Antioquia. Y yo lo que entendía, querido Antonio, por glamour era que trabajábamos muchísimo, trabajábamos 18 horas porque el museo se le devolviera a la ciudad. Ocupamos primeras páginas en los grandes periódicos del país, de las revistas. Bueno, fue verdaderamente el despertar y el renacimiento del Museo de Antioquia. Eso, y todavía es imperecedero, ahí están. Sí, ahí está, y por Dios, es nuestro referente, y ahora, a raíz de la pérdida del maestro Fernando Botero, sí que debe de ser un centro de estudio y de investigación importante. ¿Cuánto estuviste en el museo? En el museo estuve 4 años y medio. 4 años y medio, mucho tiempo. Sí. Gran proceso de reorganización hasta la misma sede, ¿no? Sí. Él exigía unas condiciones especiales para las salas, ¿no? Sí, obviamente unas condiciones, como te decía, museográficas, de iluminación, de distribución. Él estuvo, ya esa parte no me toca a mí, en ese detalle, porque yo paso por invitación del alcalde de ese momento y del gobernador, paso a dirigir la Bienal Internacional de Arte, que fue 97 y 98. Entonces, ahí ya entra otra dirección, está Juan Gómez, y yo estaba montando la Bienal. Bueno, enseguida hablamos de la Bienal también, porque es que esa vida dedicada al arte es una maravilla, pero se me pasa 4 años y medio en Florencia, llegas aquí al museo,
¿Y la arquitectura cuándo la estudió? Entonces, mírame, Antonio, que sucede una cosa muy, muy particular. Después de dirigir la Bienal Internacional, yo he sido curadora del Ministerio de Cultura, para el Salón Regional e integrante de los curadores para el Salón Nacional. He curado muchísimas exposiciones nacionales. Expliquémosle a mucha gente el término curadora. Claro, un curador es un observador de oficio. Un curador es una persona que tiene el dominio de la historia del arte o de la historia de la arquitectura y tiene la capacidad y los elementos y los argumentos para seleccionar. Es decir, es aquel que selecciona, que escoge, que sabe ver. Luego, una persona que pone en contexto un discurso para que en la exposición el visitante entienda lo que hay allí, es el que escribe los análisis y es el que hace ese puente. El curador también se entiende como un etnógrafo o esa persona que hace el puente entre el artista, la obra y el espectador. ¿El tema de verificar la originalidad de una obra también la tienen ustedes o no? ¿O eso es otro tipo de...? No, obviamente podemos hacerlo, incluso yo he dado pues certificados de autenticidad de obras, eso se tiene que hacer con mucho rigor, con mucho juicio, pero claro que es una labor que nosotros también podemos hacer. Lo que sí, por ejemplo, no hago o que es difícil en el curador es conservar y restaurar la pieza. Ahí ya hay una vertiente que es alguien que sabe dibujar, pintar y hace el restauro de la obra. Entonces he curado muchas exposiciones, he estado en muchos cargos. Yo dirigí Medellín Ciudad Educadora, que era un proyecto entre empresa, universidad de Estado. Vuelvo vamos a arquitectura. Sí, entonces espérate, estoy con un camino que yo diría reconocido en el país, y un día yo me voy con mi novio, me voy a Chicago a escuchar a un concierto de mi cantante favorita, que es Barbra Streisand, y estando allí, la ciudad, Chicago es una ciudad muy importante para la arquitectura, y toda la ciudad estaba pensada para la arquitectura. Entonces, Antonio, yo regreso y me encuentro con que mi mami tenía un problema delicado de salud. Yo siempre en una relación muy estrecha con mi mamá, y yo digo, bueno, voy a parar todo y voy a hacer algo que me permita estar desde casa cuidando a la mamá. Y revisé, yo dije, ¿qué hay acá que me guarde? Y dije, estudiar arquitectura. Entonces yo hice arquitectura estando ya grande. En el 2013 entré a estudiar arquitectura, a los 5 años exactos me graduó, pero con unas condiciones, Antonio, muy bellas, por ejemplo, como que en un salón yo era tu compañera, que eras mi compañero, y en el salón de al lado yo era tu profesora. Entonces, arquitectura en bolivariana me decían, esto nunca había pasado, ¿sí? Claro, pero tenías la otra carrera, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí te cuento. Sí, yo quise que la gente ligara el periodo de tiempo entre Florencia y el venir aquí ya a estudiar arquitectura. Pero de todas maneras están ligadas, ¿cierto? Sí, total, sin duda. Y en esa liga siempre has estado. Sí. Directora del museo, directora de bienales. Hoy estás preparando otra bienal, ¿no? Sí. ¿Cuál? Vamos a hablar ya de ese punto. Pues mira. Pues después me devuelvo. Ok. No, pues mira, el gobernador de Antioquia, a quien conozco personalmente porque le dirigí el MAR, el Museo de Arte de Río Negro, y le tengo un profundo respeto, pues en su proyecto y en su gente, en su equipo, nombra como secretario de Cultura al doctor Roberto Rabe, una persona muy joven y una persona que llega y dice, quiero revivir la Bienal. Entonces me llaman, acompañado de otras 2 personas, y Roberto Rabe, en toda una prudencia
dice, vamos a empezar a diseñar la Bienal. Entonces yo vengo acompañándolo desde hace muchos meses, trabajando en un documento técnico, en un documento que nos permita la participación en COCREA, y ya fuimos aprobados ahí. Antonio, una bienal que se está planeando para que toda la ciudad de Antioquia participe. Algo que me motivó muchísimo para estar ahí fue que él me dijera que la bienal impactaría a algunos municipios, y eso me pareció hermoso. Yo pienso que ir a hablarle a las zonas donde el arte contemporáneo de alta calidad no llega, eso me parece buenísimo, enseñar, tener unas mediaciones. Entonces apenas estamos Pongamos temas prácticos ahí, ¿cómo van a llegar a los pueblos? Vamos a llegar a través de, sí, a los municipios, vamos a llegar a través de intervenciones importantes de artistas, activaciones en las salas en las casas de la cultura, vinculando a escuelas y colegios, vinculando obviamente las alcaldías directamente. Entonces Antonio, es un trabajo que cada vez está creciendo, que lo estamos haciendo. Cuando te digo silenciosamente, no significa que no sea colectivamente. Este es un proyecto de toda la ciudad y de todo el departamento, y que tiene que ser un proyecto de país. Entonces ahí voy acompañando en ese diseño al doctor Roberto Rabe, que me parece que es una persona de muchísima visión, porque la Bienal no se hace desde el 97. ¿Y cuándo es? La Bienal se está planteando para el segundo semestre del 2025. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Un año tiene larguito, pues, o sí, menos de un año para un año larguito tendríamos. Larguito. Pero una maravilla. El impacto sobre la ciudad, ¿en qué se da? Fuera de los visitantes, fuera del impacto cultural. Claro, el impacto se da en muchos elementos. Económico, porque activa turismo; económico, porque activaría el coleccionismo. Queremos que haya mucha gente adquiriendo obra de arte buena y de todos los precios. La ciudad se beneficia porque entra en unos medios de comunicación, plataformas, redes sociales a nivel internacional, también porque muestra la claridad de una Secretaría de Cultura que está apostando por ser planetaria. Digo yo, apostar por una bienal es un acto muy heroico. Y luego, Antonio, es la formación de público que vamos a tener con los museos, con las universidades, con el público abierto, ese gran público ambulante que lo vamos a ir formando a través de conferencias, de talleres, de encuentros, de conversaciones como esta que tú propicias. Entonces la ciudad va sin duda a dar un cambio de 360 grados, porque Medellín en este momento está en un punto que lo reconoce el mundo entero como una ciudad apasionante para no solamente los negocios, sino la ciudad como arquitectura, a nivel urbanístico y a nivel de arte. ¿Esa bienal la van a realizar en un sitio específico o la van a distribuir? Claro, la bienal se pensaría obviamente que tiene que tocar muchísimos nodos de la ciudad. Esperamos los museos, esperamos espacio público, esperamos incluso iglesias que podamos entrar, esperamos bodegas, ¿no?, industriales, sí, sí. Es que cuando hablas de iglesias, yo sé que la cultura, inclusive en Florencia, se hace mucho en las iglesias, ¿no? Total. Y el arte. Sí, eso que dices es muy bonito, y nunca había conectado eso. Y, o sea, en Florencia tú vas y escuchas un concierto de música clásica, pero también puedes escuchar un chelista que toca música contemporánea, o allí te dan un conversatorio de historia del arte. Y eso es lo que queremos acá. Por ejemplo, estuvimos mirando La Ceja, El Retiro, y que los alcaldes están muy comprometidos, lo mismo Carmen de Viboral, y así se van a ir sumando. Pero visité allá y encontrábamos unas iglesias bellísimas de una escala muy bonita, y qué rico que el arte pueda entrar allí. Bueno. Esta Bienal también quiere romper un poco el esquema del cubo blanco y que vivamos el arte en la cotidianidad, ¿no? Me acuerdo que los grandes pintores han estado en la Capilla Sistina y todo, se ve el arte, ¿no? Yo creo que la iglesia tiene que volver a eso. Históricamente, una multinacional, una empresa que a través de la cual se alfabetizó, se evangelizó, de los lugares donde
aprendimos el adiestramiento a la lectura de las formas, de los colores, del mensaje que había allí. Es que toda Europa y nosotros sí que tenemos en nuestras iglesias todo ese barroco colonial, que es ese mestizaje. Entonces estos lugares yo creo que, y estamos abiertos a recibir pues todas las opiniones, invitar a toda la ciudad. El 15 de octubre llega Ibrahim Mahama. Mahama es un artista africano representado por White Cube. White Cube es la galería más prestigiosa en el mundo. E Ibrahim Mahama es importante porque trabaja con unos materiales muy bellos, construye escuelas, construye centros de arte, y es un artista que en este momento es punta de diamante, y lo invitamos, el doctor Roberto Rabe y yo lo invitamos, y viene a compartir 3 días con la ciudad, a darnos una conferencia, pero sobre todo porque es un artista bisagra para la Bienal el año que viene. Entonces viene a mirar la ciudad, los municipios, y a que tengamos una obra trabajada con la comunidad, que eso va a ser muy bonito. Eso es muy importante, Sí. Van a vincular la comunidad. Totalmente, sin eso Yo no tengo podemos. un recuerdo, estaban construyendo el edificio Coltejer, de la Bienal de Arte de Coltejer. No Sí. sé si, creo que no, No, habías no me nacido. tocó, sí. Creo que no habías nacido. No. O estabas imberbe. pues. Sí, chiquitica. Pero fue muy bonita, fue ¿Te espectacular. tocó entonces? Me tocó. No, pues mira, ahora que lo dices, esta será la oportunidad para rendirle un gran homenaje al doctor maestro Leonel Estrada. Tú sabes que Leonel fue el que se inventó y se creó las bienales para nosotros, apoyados por Coltejer. No me tocó esa experiencia que dices, pero la tengo cercana, porque mucha gente tiene ese recuerdo, y decía, además en estos días visitaba al maestro Miguel Ángel Rojas, uno de nuestros artistas hoy más importante, y me decía: Lucrecia, para ver arte contemporáneo la única manera era llegar a Medellín a ver la Bienal, las bienales. Entonces la ciudad aportó muchísimo, y entonces será la oportunidad de rendirle homenaje a Leonel Estrada, de escuchar voces como Samuel Vázquez, que fue otra persona fundamental y es una persona muy vigente en la cultura, Aníbal Vallejo, toda esta gente que tiene una historia por decir, porque si hay algo, Antonio, que yo he aprendido desde familia es que uno nunca trabaja solo. Uno trabaja en equipo, trabaja con la gente. Entonces qué rico que esta sea una bienal plural, donde reconozcamos al otro y no nos dé dificultad reconocernos. Tú sabes que el mundo de la cultura tiene espacios de celos, espacios de que, y no, lo que queremos con esta bienal es verdaderamente unirnos alrededor del arte, entender que el arte es un medio de comunicación potente para la intervención y el conocimiento de lo público, para la creatividad compartida, para formar gente mejor, para entender que la Bienal va a ser una plataforma de emprendimiento fundamental. Entonces yo creo que va a ser el 2025 un momento muy bonito para Medellín. Pues espero que sea así, porque eso también revive, ¿cierto? Total. Ese sentido paisa, Sí. de hacer cosas distintas, sí, de transformarnos, de volver al origen también con las bienales. Qué lindo, sí. Yo te digo una cosa, Lucrecia, a mí me sorprende toda tu vida profesional, esa dedicación, ese esmero en lograr cosas, no solamente desde el punto de vista de la estética, sino desde la formación profesional, que hace que en Antioquia nos debamos sentir orgullosos de ti, como una persona experta en estos temas que tienen tanta incidencia en mucha gente que mira eso como a distancia, que cree que eso no es posible lograr, y todo se puede lograr. Sí, yo estoy convencida, yo puedo decir que yo soy un ejemplo de que todo es posible, porque yo siempre digo, tenemos una ciudad hermosa, tenemos gente espectacular, tenemos gente que sabe de lo que habla, y por ejemplo cuando invitaba a Ibrahim Mahama, la gente me dice, ¿cómo lograste? Ese es un gran nombre, y yo digo, lo hago por una red social, por Instagram, y decirles, estamos en Medellín, queremos hacer una bienal, queremos hacer eventos de arte, y la gente inmediatamente responde cuando ve seriedad, responsabilidad, honestidad, y sobre todo en cuidar ese público que es el que necesitamos para que nos ponga en una escena internacional. ¿Volver a dirigir museos qué? ¿Cómo está en el panorama?
Pues Pero obviamente. aquí no hay sino ese, porque el resto Sí, es en no, ya Bogotá, los ¿no? míos tendrían que ser Museo Nacional. Sí, yo creo que sí, está en mi camino, claro que sí. Y también, Antonio, que nos reímos porque a veces digo que no estará en el camino ser ministra de Cultura. Bueno, ¿Te gustaría? sí, sí, me gustaría porque Hombre, sabe que me encanta cuando la gente es capaz de decir, yo quiero esto, y se logra esto. Pues va a ser ministra de Cultura. sí, yo creo que sí, y lo digo, créeme, con humildad, ¿en qué sentido? En que he sido una persona muy estudiosa, trabajando siempre en que los otros aprendan, en ese espíritu de docente que tengo yo, y creo conocer bastante el mapa cultural del país, y yo espero llegar allá porque sé carencias, falencias que tenemos y sé todo el potencial, pero sobre todo que uno llega ahí es a unir puntos con otros que saben más de otro tema y de esa es la manera como se genera una red para que la cultura en un país sea muy uno de los importante. problemas que tiene el Ministerio de Cultura en Colombia es que no le creen el cuento. Creen que la cultura no tiene importancia y la cultura es tal vez lo que nos da identidad, ¿no? La cultura es la plataforma identitaria más importante. Nosotros vamos a Florencia a estudiar o a cenar o a caminarla porque es una marca registrada y Florencia es una marca registrada precisamente desde los renglones económicos, porque el arte, la arquitectura, la manera de vivir es algo que se ha sabido vender. Vamos a París a estudiar o a vivir porque todos en el imaginario tenemos una idea de que es una de las ciudades más bellas del mundo y eso es una marca, entonces la cultura es ese factor identitario que va desde la economía hasta transformar la vida de la gente y yo sí considero que la cultura es definitiva y creo que se han hecho muchos esfuerzos en Colombia y si uno pudiera llegar a hacer ahí un poco de esas fuerzas para que la cultura sea cada día más importante, yo estaría feliz. Qué bueno, no, me encanta. Y sería el primero que me complacería inmensamente Ay. de que lograra ser ministra de Cultura. Gracias, querido Antonio. Colombia requiere un cambio y ese cambio tiene que empezar en la gente cómo miramos las cosas, ¿no? Total. En cómo construimos un país Sí. a través de la identidad, Sí. con respeto pero con mucha fortaleza, ¿no? Total, así es. Lucrecia, hay dos temas que no quiero dejar pasar. El tema de la radio. Sí. Te encanta la radio y tenés tu programa de radio en Radio Bolivariana. Sí. Tengo desde hace 20 años un 20 programa. años. Sí. Sin parar. Sí, o no, sí, he parado cuando he estado estudiando afuera. Bueno. He parado, pero el programa sí. Y te digo, amo la radio. Amo. ¿A qué hora es para que nos vean? Claro, Los mira, que nos ven. el programa se llama Ciudad Solar, pasa los sábados a las 10 de la mañana y se repite el domingo a las 7 de la noche. Ahí hablo de arquitectura, de arte, de configuración de ciudadanías, de ciudades, hablo de almas bonitas, hablo de la esencia espiritual que tiene la cultura per se, ¿no? Y yo amo ese proyecto. Me ha dado satisfacciones lindas como subirme a un carro y el conductor decirme, hábleme un poco, usted es la profesora mía de Historia del Arte, o estoy dando una conferencia en algún lugar y llegar un muchacho vestido como literalmente un campesino y me dice, yo ordeño en una finca y los sábados usted es mi profesora. Entonces yo creo que esas cosas hacen que el trabajo que hacemos tenga un impacto bonito en la gente, ¿no? Lucrecia, sin duda alguna, casi que voy a mezclar dos temas. Sí. El tema del programa, pero el tema con los municipios. Sí. O pueblos, como me gusta a mí llamarlos. Sí. Nosotros no hemos logrado entender, y lo digo en todos los ámbitos, desde la parte agricultura, empresarial, diseño, que en los pueblos nuestros les falta una dinámica grande. Cómo podíamos revivirnos a través de esa cultura, de esa Secretaría de Cultura que debe irradiar vida en cada municipio.
Pues yo pienso que vamos por muy buen camino. Con el doctor Roberto Rabe tenemos sin duda un líder. Yo soy una persona que me cuido mucho de dar conceptos, pero aquí sí te puedo decir, ahí yo he descubierto un líder, una persona que tiene clarísimo que la cultura es el medio para dar a conocer esos municipios. Tenemos municipios digamos, muy conocidos ya a nivel local y nacional, pero hay otros que, y lo bonito que yo siento de esta Secretaría de Cultura es que está tocando literalmente las bases de la población, y es que está impactando en niños y jóvenes, metiendo una vena importantísima que es la vena del emprendimiento. Y ahí es enseñarle a quien canta, a quien toca un instrumento, a quien es un artista que dibuja, pinta o esculpe, es decirle, tú puedes ser tu gran empresario, porque te vamos a dar las herramientas. Entonces yo pienso que en esa línea en la que está trabajando la Secretaría de Cultura del departamento va a ser fundamental. Y aquí te diría una nota: esta bienal que estamos planteando y que apenas comenzamos a conversar con la ciudad para poder vincularlos a todos, sin duda estará la alcaldía de Medellín, ¿cierto? Este es el epicentro. Entonces con los municipios tenemos todo, porque no solamente podemos entender como cultura las bellas artes, sino que la cultura es el paisaje, la geografía, la idiosincrasia de la gente, la arquitectura, la gastronomía, que tú sabes que hoy es un elemento poderoso de cultura. Entonces tenemos una curaduría que yo siento que Roberto Rabe la está haciendo con mucho juicio, y yo creo que a través de este gran proyecto del año entrante vamos a ver municipios muy posesionados, y bueno, esperemos desde otras latitudes y otras coordenadas nos acompañen. Cuando estemos más cerca ya traemos a Roberto para que nos cuente en detalle todo el tema. Claro que sí. Viendo esa sensibilidad tuya, ese conocimiento por el arte, la cultura, también hay momentos difíciles en la vida, ¿no? Sí. Que afectan de una manera u otra y podrían haberte desenfocado en esta historia de la arquitectura, de la parte de curadora, ajá, de la innovación. Sí, qué bonito. Fue el secuestro de tu padre, ¿no? Sí. Nosotros como familia, nosotros somos una familia muy numerosa, nosotros somos 7 mujeres y 2 hombres. Mi hermano mayor ya no está. Crecimos en una familia muy bella, muy unida, con un papá y una mamá referentes de la ética, referentes de la estética, es decir, como uno es por dentro, es por fuera. Eso es la ecuación en última instancia de la moralidad para los griegos. Finquero mi papá toda la vida, ganadero, igual con fincas de café, de caña de azúcar, y mi papá fue secuestrado y asesinado en el secuestro. Eso para nosotros como familia fue supremamente fuerte, porque estábamos todas muy jovencitas, o sea, no habíamos llegado a los 20 años, por lo menos Katy y yo, que somos las menores, y esto nos marcó tremendamente la vida, Antonio, porque es como que de un día para otro te arranquen el corazón y te digan, usted tiene que seguir viviendo. Entonces es muy fuerte, pero siempre con una mamá al frente, una reina que supo conducir muy bien a toda su familia, y hoy me siento muy orgullosa de haberlos tenido a ellos. Mami partió hace poco, y somos todas y todos orgullosos, y mis sobrinos, de haber tenido ese ejemplo, y que la mejor manera de honrarlos es trabajar con seriedad, con ética y con responsabilidad. Esa sensibilidad me conmueve, la verdad es que te veo, no era la idea, pero quería referirme, es que el dolor se transforma, ¿no? Sí. Y hace que la gente, como en el caso tuyo, se vuelva más sensible, le guste sí, más esa cultura, más desarrollo, más como de pronto una parte de salir de la parte terrenal, ¿cierto? Impresionante lo que dices, me conmueve tremendamente, porque yo creo que no hay mayor maestro que el dolor. El dolor nos hace fuertes, nos hace persistentes, nos enseña
además que no estamos solos, y no estamos solos desde esa fuerza creadora, de esa divinidad que nos acompaña, y entonces nos damos cuenta que estamos aquí en una universidad aprendiendo, esto es un paso, pero que lo que nos trascenderá es mucho más importante, entonces hay que trabajar y hay que sobre todo saber perdonar, porque si no perdonamos es imposible crear, es imposible avanzar, es imposible entregarte con lo que sabes a las demás personas, ¿no? Entonces... Y así lo hiciste. Y así lo hicimos. A través de la cultura, de la sensibilidad, Sí. del sentimiento, del arte. Sí, así es. Ay, por Dios, Lucrecia, qué maravilla de conversatorio. Pues el pensamiento te agradece la presencia. Creo que aprendimos mucho. Espero que quede en la mente del ser humano, de aquellas personas que nos ven en el mundo, que la forma de trascender es a través de la cultura, ese conocimiento, esa belleza del arte. Ahí es donde podemos cambiar las cosas. Gracias, mil gracias, Antonio, y este también es un reconocimiento para ti porque verdaderamente tú haces país a través de toda esta polifonía de voces que diriges, y muchísimas gracias por todo. Te quiero mucho, vieja. Te quiero mucho.